Listo. Entonces, tengo acá esto que ustedes pueden ver, me imagino lo pueden ver ya, era la figura 2 de la pruebita, ¿no es cierto? Que le tocaba hacer a la compañera Grace Ayala, Marlon Hidalgo y Marcos Alameda. Bueno, entonces, ¿qué hemos pedido? La instrucción de la prueba era que en la figura que se le ha asignado se elabore la representación diédrica acorde al sistema asignado, que se haga uso de capas para los distintos tipos de línea y adicionalmente usar un formato normalizado de tamaño acorde a la figura o editar el diseño acorde al formato. A la larga, lo que estamos diciendo aquí es que tenemos que utilizar una escala apropiada para el formato que yo escoja. Finalmente, llenar coherentemente el cajetín y enviar el archivo final en formato DWG a su profesor. Entonces, creo que la instrucción que se tiene que hacer está bastante clara, ¿no es cierto? No pienso yo que haya podido llegar a generar alguna confusión. Ahora bien, hemos dicho que vamos a tomar esta figura 2 como referencia. Como no podemos descargar esta figura desde el PDF, vamos a estar un poquito migrando de pantalla, pero bueno, no va a ser mayor problema. Entonces, ustedes tenían que escoger un formato, nosotros de hecho tenemos uno, ¿verdad? Tenemos el formato, el que yo he creado, que es el A3, ¿no es cierto? Entonces, en este ya tenemos nuestras capas elaboradas y listas, ¿verdad? Tenemos nuestras capas. Simplemente tenemos que recrear la representación diédrica de esto. Ah, y aquí me dice que la elabore en sistema europeo, ¿no es cierto? En sistema europeo. Bueno, y hemos dicho que aquí se pudiera utilizar un poco la conveniencia para generar que, por ejemplo, eh, a ver, si es que nosotros decimos, muy bien, esta es mi vista de alzado, el perfil viene a ser este de acá y de alguna manera ya veo claramente lo que voy a tener como perfil, ¿no es cierto? Sin embargo, y no que esto haya tenido una ponderación en la nota, yo sí considero que esta figura, el alzado debería ser este, ¿no es cierto? Y en realidad el perfil izquierdo que se representa a la derecha en un sistema europeo debería ser el que viene visto desde acá. Entonces me va a tocar un poquito emplear mi capacidad espacial para determinar cómo se ve esa figura vista desde el otro lado, ¿correcto? Creo que con la vista de planta no hay mayor drama, sería ver la figura desde acá arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, sabiendo eso, podríamos pasar a hacer nuestra pruebita. Yo sí voy a tomar la vista de alzado desde esta óptica, ¿no es cierto? Es decir, viendo a la figura desde acá. Si alguien de los tres compañeros que han sido asignados esta figura en la prueba tomaron como vista de alzado esta de acá, no ha habido reducción de notas en ese sentido, para nada, y igual muchas figuras quedan un poco a la interpretación propia de cada persona, ¿no? Hay figuras en donde sí es ineludible cuál es una vista de alzado, pero en estas figuras se presta para asumir más de una como la vista de alzado. Entonces, bien, comencemos. Vamos a la pantalla de AutoCAD, vamos primero revisando que esta figura tiene un ancho total de 50 y una altura total de 40. Sin embargo, tiene en la parte de arriba un segmento menos ancho de 40, ¿cierto? Entonces, un poco anticipando eso, podríamos empezar así, diciendo que tenemos 50 de ancho por, a ver, teníamos 20, ¿no es cierto? La primera superficie, y de ahí sería 5 aquí, otros 20 acá, aquí 40, bajamos 20, otros 5, ¿no es cierto? Y cerramos la figurita. Ese es como que mayoritariamente el perfil de esta figura, ¿verdad? Si regresamos, ahora sí vemos que esa parte de la base tiene una protuberancia semicircular, por así decirlo, de radio 14. Eso quiere decir que el radio total sería
28, ¿verdad? Que están ubicados justo a la mitad. Entonces, a ver, yo puedo cerrar esto aquí, porque se dividen una especie de dos placas, y puedo trazar una línea central, ¿no es cierto? A esta línea la puedo desplazar, a ver, no desplazar, sería mejor copiarla, ¿no es cierto? Desde este punto 14 hacia un lado, a ver, 14, ahí sí, y 14 hacia el otro lado. Y esta línea central, que ya la construí, la puedo aprovechar y convertirla en una línea de eje, ¿no es cierto? Porque ese es un segmento semicircular. Yo le tengo que permitir a quien interprete esta vista de alzado saber que esa superficie no es plana, no es semicircular. Será semicircular hacia adentro, semicircular hacia afuera. En esta vista no lo puedo saber, pero necesito que el intérprete sepa que esa superficie es semicircular. Muy bien, ahora tenemos un plano inclinado que baja desde la segunda base hasta la primera con un ancho de 10. Entonces, vamos por acá, ¿no es cierto? Nuevamente con nuestra línea principal, puedo otra vez construirme una línea central y a esta sí le puedo copiar de aquí 5 para acá, 5 para el otro lado y borrar esta línea de aquí que la hicimos, que también la hubiéramos podido hacer con línea de construcción. Finalmente, regresando a la figurita, vemos que en esta placa superior hay una semicircunferencia, una canal semicircular de radio 8, ¿no es cierto? Eso quiere decir que todo este segmento de aquí yo lo puedo copiar, ¿no es cierto? Puedo copiar este segmento, 8 unidades por debajo, pero decimos al AutoCAD que esto lo muestre como línea entrecortada, línea secundaria, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos ya nuestra vista de alzado. Vamos a verificar, no falta ningún detalle. Convendría aquí mostrar una línea de eje para esta canal semicircular. En realidad no. ¿Por qué no? Porque hemos dicho que si nosotros, a ver, ¿dónde iría esa línea de eje? Coincidiría perfectamente con este segmento de aquí. Y si yo pongo así esto, estoy de alguna manera interponiendo la visualización de un contorno principal. Y un contorno principal, como su nombre lo dice, es principal, no puede ser opacado por ningún otro elemento. Ahí sí, el intérprete de estas figuras tendrá que basarse en lo que ve en la vista de planta y en la vista de perfil para entender a qué obedece este contorno oculto. Muy bien, estamos con la vista de alzado. Pasemos a hacer la vista lateral izquierda que se debe colocar hacia la derecha. Entonces, nuevamente, ocupamos nuestra línea principal. Nos podríamos ubicar de aquí a unos, pongámosle 45 unidades. La altura va a ser 40, ¿no es cierto? Me parece que es así. Luego tenemos 30. Luego ya iremos dándole el acabado final. 20. Luego, a ver, la profundidad es de 50. Si ya tenemos acá 30, quiere decir que nos sobran 20 aquí. Ahí están los 50, bajamos otros 20. Y cerramos. ¿Está bien? A ver, aquí una duda. Sí, los 50 de la profundidad son solamente del bloque. Faltaría añadir la semicircunferencia de radio 14, ¿no es cierto? Entonces, esto se vería aquí aparte, unos 14 adicionales que pertenecen a la semicircunferencia, ¿no es cierto? Perfecto, ahí. Ahora bien, esto también, si nos fijamos, se vería como un contorno cerrado aquí, ¿verdad? El elemento, ese plano inclinado, va justo desde la placa superior hasta la base inferior. Entonces aquí vamos a tener esta vista así. Y aquí es donde tenemos que trabajar ese canal semicircular de radio 8. Entonces, aquí yo puedo coger
y puedo ubicarme con un arco de 3 puntos que me permita marcar el centro, el inicio y el fin, ¿no es cierto? ¿Dónde va a empezar? En el punto medio. De ahí voy a venir a una distancia de 8, porque es de radio 8, ¿no es cierto? Y el fin será exactamente a 180 grados o a 0 grados, como ustedes lo quieran. Y ahora puedo con mi herramienta de recorte quitar esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Esto es lo que yo vería. ¿Hay algún contorno oculto aquí? Hay, pero no los puedo colocar porque justamente están paralelos todos a los contornos visibles. ¿Está bien? Entonces creo que no nos está faltando absolutamente nada. Ahora sí, si yo quisiera medio ver las coincidencias, puedo ver que este contorno oculto coincide justo con el punto más bajo de la semicircunferencia y voy a entender por qué este contorno oculto, ¿verdad? Entonces, mi vista de perfil no tiene contornos ocultos, sería nada más así, ¿verdad? Se lo vería tal cual así. Y ya quedaría listo. Pasamos ahora a hacer la vista de planta, que al ser un sistema europeo tiene que estar por debajo, ¿no es cierto? Asimismo nos separamos de los 45 unidades. Aquí vamos a poner los 50. Vamos a bajar los otros 50 de profundidad. Aquí no importa, hacemos 50 y 50, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí. Y bueno, ahora ya puedo también con la misma herramienta, el arco semicircular, decir que quiero hacer una semicircunferencia de radio 14, ¿verdad? Que, a ver, ¿por qué no me permite hacer? Creo que no me cogió el dato. 14. No, se hizo muy pequeñita ahí. Creo que tipeamos mal algo. Hagámoslo de nuevo. El punto medio, el centro, ahora colocar el inicio a 14. Ahí sí. Y el fin acá a 0 grados. Perfecto. Veríamos eso por un lado. Ahora, exactamente aquí tenemos a 5 unidades de este punto. Tenemos que trazar los 30 que van a pertenecer a esa placa donde tiene la canal semicircular. Esto tenía 40 y nuevamente subimos por acá, ¿cierto? Esto quedaría así. Acá puedo también ya construir aquí este truco que en algún momento, bueno, no es un truco, simplemente es una forma de hacer esto. Pudiéramos jalar esta línea para acá y luego recortarla para acá. Como ya tenemos esa, podemos copiar esta de aquí, 10 unidades hacia acá. Correcto, ese sería el plano inclinado. Y finalmente vamos a ver cómo están estos datos. A ver, esto tiene 30 y esto tiene radio 8, que sería 16. Entonces, 30 menos 16 sería 14. Tengo que dejar 7 a cada lado, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí voy a ubicar un punto 7 unidades por debajo de ese punto final y voy a trazar esta línea de aquí. Y luego voy a copiar esta, a ver si es radio 14, aquí vamos a pedir el diámetro, que sería 16, ¿verdad? 16, así. Me parece que ahí estamos. ¿Correcto? Esta sería la vista superior. Estos segmentos de aquí siguen siendo visibles a pesar de que ahí tenemos una canal semicircular. Pero bueno, aquí más bien estaría aceptable si yo quiero para darle más luces a quien está viendo esta representación, ubicar una linecita de eje justo aquí para que se sepa que esa es la parte semicircular. Siempre recuerden ustedes, conviene extender la línea un poquito hacia afuera para que se entienda de dónde a dónde se genera esa línea de eje. Entonces, listo. Ya tenemos la representación diédrica ahí, ¿verdad?
Luego, la prueba habla de que se debe ubicar bien en el formato. A mí me da la sensación de que estas figuritas están un poco muy espaciadas en el formato, ¿no es cierto? Y muy pequeñas en comparación al formato. Entonces, a ver, ahí tocaba un poco utilizar nuestras destrezas para acomodar lo mejor posible. Entonces, yo había separado todo a 45. ¿Qué tal si reducimos 25 aquí? ¿No es cierto? Así. Esta también lo mismo. Desplacémosle 25 más cercanos al alzado. Así. Muy bien. Ahora, centremos esto un poco mejor. Esto no era necesario hacerlo con cálculo ni nada, sino simplemente tratando de buscar el punto más idóneo. Yo creo que por ahí. Y a ver, me voy a animar de entrada a hacer una escala de esto de 2 a 1, es decir, voy a generar un factor de escala 2. Veamos cómo me queda. Ya se fue saliendo un poco de los márgenes. Podemos deshacer la operación. Veamos si a lo mejor, desplazando esto un poquito más arriba, ¿quién quita que por ahí? Nuevamente intentemos escala de todo esto. Escogemos nuestro punto base, 2. No, definitivamente se va a quedar saliéndose un poco esto de aquí. Pudiera acercar más las vistas, pero ya no se va a ver a lo mejor muy bien. Entonces, no lo hagamos 2 a 1, hagámosle factores de escala 1.5 puede ser, es decir, que crezca apenas un 50%, que a la larga sería una escala 3 a 2, ¿cierto? Vamos a ver ahí, 1.5. Ahí está bastante bien, ¿no es cierto? Nuevamente, aprovechando que ya están los elementos de un tamaño más acorde, nuevamente busquemos centrarles un poquito mejor. Pienso que por ahí, perfecto. Ahí sí creo que está mucho mejor distribuido el espacio, las figuras están más claras, incluso esta línea de eje que antes se le veía una sola línea verde, ya adquirió como que la posibilidad de verse el trazo largo, el trazo corto. Y finalmente tengo que llenar el texto, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que podemos usar nuestra capa de texto y pasar a elaborar, ¿no es cierto? A ver, utilizamos texto, entonces nombre, a ver, ficticiamente pongamos Boris Cuello, instituto, eh, Instituto Tecniempresarial, WISE, ¿no es cierto? Muy bien. El título, bueno, no hemos sido muy estrictos en qué han puesto de título, pero para mí esto sería una representación diédrica de figura, ¿no es cierto? El sistema de representación, ya en las siguientes clases les voy a hacer que construyan una especie de plantilla para el sistema de representación europeo y americano, que son un par de dibujitos que expresan eso, pero como no lo conocemos todavía, ponemos europeo, ¿no es cierto? Listo, ubiquémosle de mejor forma, están montadas ahí las letras, perfecto. Escala, como tuvimos que hacer una escala, ¿no es cierto?, de ampliación, tuviera que ir escrito que es una escala 3 a 2, ¿verdad? 3 a 2. La fecha, esto tenía que hacerse durante el fin de semana, pero bueno, para entender lo que había que poner aquí, pongamos la fecha de hoy, 18 de enero del 2023. Y unidades, pienso que aquí cualquier unidad hubiese estado bien. Pongamos que esto hubiese sido milímetros, ¿cierto? Pongamos nada más las siglas de la unidad, ¿verdad? Ya. Algo así tenía que venir su prueba, muchachos. Ahora,
Les voy yo mismo a mencionar algunos errores comunes que vi. Por ahí hay algunas pruebitas en donde han fallado en el sistema de representación. No tanto confundiendo el europeo con el americano o viceversa, sino más bien la ubicación de las figuritas, ¿no es cierto? Sobre todo en algunos casos han colocado la figura del perfil hacia la izquierda. No debe ir ahí. Independientemente del sistema que yo utilice, debe ir a la derecha. ¿Está bien? Siendo que en el sistema europeo el perfil que yo observo es el perfil izquierdo, pero ubicado a la derecha. Eso por un lado. Les había dicho, y les había repetido muchas veces, sin embargo, existieron compañeros que se dedicaron a hacer estas lineecitas de aquí, ¿cierto? Estas lineecitas que de alguna manera nos reflejan que todo está debidamente proporcional, digamos así. Bueno, no, proporcional no sería el término. Que todo está debidamente alineado, que hay concordancia entre las figuras, etcétera, etcétera. Pero el rato que yo pongo estas líneas, automáticamente estas pasan a ser parte de mi representación. Y el objeto no goza de esas líneas. Entonces eso genera una confusión a quien ve estos planos. Por lo tanto, estas líneas no debían ir. Otro error común que encontré es el uso indebido del tipo de línea, sobre todo confundiendo la entrecostada con la de eje. No son la misma. Y también mucha atención con los grosores. Hay varios casos en donde el grosor de la línea continua o de la línea principal lo han dejado en esta expresión de aquí que dice por defecto. No, por defecto es un valor abierto. Tiene que ser de entre 0,8 a 1,2 milímetros. Ahí varias personas se han confundido. Y no debería haber existido confusión ahí, porque como yo les había dicho, si vamos a trabajar con un formato normalizado, ¿no es cierto?, nuestro, se entiende que nosotros teníamos que tener hecho el formato ya con las capas, ¿no es cierto? Entonces, ahí la verdad que fue una ligera decepción con quienes han confundido el trabajo en ese aspecto. Hay estudiantes que posiblemente, eso más lo tomo de esa forma, olvidaron llenar el cajetín, ¿no es cierto? Porque dudo mucho que la herramienta de texto haya estado sin comprenderse. En realidad es muy sencilla y cuando me enviaron sus deberes de formatos, todos los formatos vinieron con texto. Entonces entiendo que no iba por ahí, pero posiblemente lo olvidaron hacer. Entonces, no son errores graves, como ustedes se fijan, no son errores graves, pero sí son errores que lamentablemente van generando una reducción de notas, ¿no es cierto? Era importante si es que mandábamos activando los grosores de línea, porque ahí sí se puede incluso ver con mucho más énfasis cuáles contornos son principales, cuáles prevalecen por encima de otros. No sé si tengan, estimados estudiantes, alguna duda con respecto a esta resolución de la prueba. O alguien que tenga algún comentario de la prueba, alguna dificultad que tuvieron que experimentar. Bueno, me imagino que entonces está bastante claro. Bueno, entonces, claro, habían 6 diferentes figuras. Creo que sería cansoncísimo si me pongo a hacer las 6, ¿no es cierto? Pero la idea es que vean un poco cómo tenían que desarrollar. Si ustedes se fijan, son las 6:45, la clase la empezamos a las 6:15, nos ha tomado media hora hacer esto. Yo sé que con todo derecho pueden decir, ya usted ha utilizado bastante el AutoCAD y probablemente está eh, más diestro en hacer esto. En realidad sí, no lo tengo por qué negar, pero es todo en base a práctica, ¿no es cierto? Pienso que para lo que ustedes han desarrollado hasta ahora en sus tareas, en sus deberes, esto no les debió tampoco significar un reto imposible de lograr. Bueno, vamos a aprovechar que está esto realizado, ¿no es cierto? Y aplicar lo que hemos visto en clases, en la última clase sobre todo, y acotemos de una vez esto. La acotación no era necesaria en la prueba, estoy totalmente al tanto de eso, pero
sigamos avanzando o sigamos practicando lo que ya hemos ido viendo. Entonces, recordar que, bueno, nosotros sí tenemos una capa para cotas, que las hemos denominado CT, ¿no es cierto? Y había que establecer que cuando yo vaya a acotar, la acotación obedezca a la capa en la que estoy trabajando. Entonces, como este formato ya se ha grabado, fíjense cómo automáticamente el rato que yo busco el tipo de acotación que quiero usar, ya me muestra en color rojo. O sea, ya está obedeciendo a la capa que yo he creado. Sin embargo, y algo importantísimo, como nosotros hemos modificado la escala de nuestro gráfico, tenemos que modificar la escala de acotación también. Porque fíjense en esto. Si yo hago la primera cota, voy como primera cota a acotar el ancho total de la figura. ¿Está bien? Listo. 75. Y no es 75 el ancho de la figura. El ancho de la figura era 50. ¿Está bien? Entonces, no está AutoCAD dándome una cota correcta. No se trata de yo ver aquí 75 y venir a cajetín y decir, ah, esto es escala 3:2. Muy bien. Entonces, 75 por 3, a ver, sería 150 más 75, 225 dividido para 2. Ya, no se trata de eso. Ya estoy haciendo horrores de matemáticas aparte de mi cabeza. Se trata de ver aquí la cota real, la cota de 50. Y luego decir, ya, eso mide 50, pero yo estoy viendo una representación más grande de la realidad. ¿En cuanto? En una proporción de 3:2, que es 1.5, que se lo puede interpretar de varias maneras, pero a la larga uno puede decir es un 50% más grande de lo que en verdad es. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? ¿Cómo hago para que aquí AutoCAD me muestre la cota real? Muy sencillo. A ver, vamos a borrar esta cota, ¿no es cierto? Vamos a borrar esta cota de aquí. Seleccionamos, borramos, regresamos a los criterios de acotación. Vamos al administrador de estilos de cota, pedimos modificar, ¿no es cierto? Y en esta parte donde dice unidades principales, aquí tengo que venir a modificar. En esta partecita de aquí, escala de medida y factores de escala. Ahorita está en 1. Eso quiere decir que AutoCAD va a medir la medida exacta del elemento y me va a reflejar la cota. No necesito que me muestre 1, necesito que me muestre lo inverso de la escala de representación. Si la escala de representación fue 3:2, el inverso de eso sería 2:3, ¿no es cierto? Esa sería la escala de representación de la cota para que yo pueda saber exactamente cuánto mide esto. Ahora, si yo hago escala 2:3, eso me va a salir un número periódico de 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Podríamos de entrada utilizar las dos cifras decimales, ¿no es cierto? 0,67. Ponemos aceptar, cerrar. Vamos a ver qué valor me saca. A lo mejor me saca un valor redondeado también, que no es el que yo necesitaría. Fíjense, 50,25. No sería o no estaría bien que lo haga así. Vamos otra vez. Anotación, estilos de cota, administrar estos estilos, modificar, unidades principales y vamos a agregarle aquí algunos decimales. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Ya, yo creo que con eso más que suficiente. Cerrar y ahora sí vamos a acotar. Primera cota, ancho total. Ahí estamos. Ahí está la cota real. Es la cota de 50 que el intérprete de este plano tiene que saber que está viendo una representación más grande de la realidad. Porque aquí dice que está en escala 3:2, ¿no es cierto? Que por cada 3 unidades que yo observo en el gráfico, en realidad estoy representando 2 unidades de la realidad. Bueno, dicho esto, vamos ahora sí a que ustedes participen un poquito. No sé si Daniel nos escucha, Daniel Contreras, y nos dice, ¿qué más acotaría usted ahí? Este,
No sé, de pronto las alturas o Ya, muy la... bien. Ajá. Pudiéramos acotar la altura. Entonces, utilicemos de una vez la vista de alzado y acotemos la altura, ¿no es cierto? Esta de aquí y esta de acá. Perfecto, ya está la altura total, ¿correcto? Bien. Eh, no sé si nos escucha Alexander Cabrera y nos dice qué más acotaría usted. Tal vez el ancho, profe. Eh, bueno, el ancho, o si llamamos ancho aquí, sería los 50, pero podríamos acotar, no sé si se refiere a la profundidad del objeto. Sí, profe, porque eso igual va con medidas, pues eso no puedo. Ya, muy bien. Entonces, acotemos la profundidad. La profundidad la puedo acotar en la planta o la puedo acotar en el perfil, ¿no es cierto? Hagamos uso del perfil y acotemos la profundidad. La profundidad total de esto sería este valor de aquí, 64. Muy bien. Sigamos. No sé si nos escucha Grace Ayala. Sí, Cuéntenos, Grace, ¿qué acotaría usted aquí? la altura y el ancho de las figuras internas también puede ser. Altura y ancho de las figuras internas. A ver, pienso que como alturas pudiéramos, para entender un poquito más el resto de las representaciones, pudiésemos acotar la altura parcial que tienen los dos distintas placas que forman todo este elemento, ¿cierto? Ahora bien, voy a aprovechar la recomendación que nos hace Grace y quería que sepan que dentro del tercer menú que tengo acá arriba, el de anotar, están más ampliadas las herramientas de acotación, ¿correcto? Entonces, aquí hay la posibilidad de hacer algunas cosas interesantes, sobre todo escoger los tipos de cota, pero también ver si queremos hacer cotas continuas o cotas de línea base, que pues, a veces son importantes utilizarlas. Podemos tener marcas de centro, líneas de centro. Entonces, ¿cómo funciona una marca de centro, por ejemplo? A ver, yo utilizo la opción marca de centro y selecciono un elemento circular y automáticamente me marca el centro de eso. ¿Está bien? No es tan importante tener esto aquí, aparte que si se lo hace, no debería tener para nada esa representación con la capa de las cotas, ¿no es cierto? O también podemos tener una línea de centro, que es la que ya tengo aquí, pero también se la puede utilizar directamente desde acá. Pero sobre todo la que me interesa que conozcan, y voy a propósito a, a acotarlo así, para que ustedes vean, es estas alturas totales. Entonces voy a borrar ahorita esta cota de los 40, ¿no es cierto? Y se puede hacer lo siguiente, yo puedo pedir hacer una cota lineal, ¿no es cierto? De aquí hasta acá, ¿no es cierto? Que sería una altura parcial. Y luego decir que quiero hacer, ya hice la de 20 y automáticamente digo, quiero aprovechar es la misma línea base para una siguiente cota. Y vean cómo automáticamente me ha hecho que la siguiente cota parta desde donde inició la primera o la última, en este caso que construí, y ahí puedo colocar ya esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente AutoCAD generó que esta línea sea para ambas cotas, ¿correcto? Voy a repetir esto. Entonces, cogemos y acotamos, decimos que queremos hacer esta cota lineal, esta altura parcial, ¿no es cierto? Y si yo le doy clic a línea base, vean cómo automáticamente AutoCAD saca ya enseguida otra cota, ¿no es cierto? Y quiere hacer con, bueno, aquí me cogió la línea base como la última en ejecutar. Entonces, a ver, esto tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. De aquí para acá, ¿no es cierto? Y ahora sí, no, entonces es al revés. Va a coger desde donde inicia la primera cota, es decir, de aquí para acá, los 20, y la de línea base, ahí sí.
utilizando la primera, y esto ahora quiero acotar hasta acá, y ya me ha generado la segunda cota. Y me sigue dando la posibilidad de hacer más, pero como yo ya no necesito hacer más, aplasto escape y ya me marca ahí las cotas de línea base. Este distanciamiento entre la una cota y la otra cota es totalmente calibrable. Yo simplemente señalo la cota y le pido estirarlo un poquito más, ¿no es cierto? Para que se vea mejor. Entonces, hemos aprovechado la línea base de la cota de 20 para ponerla de 40. También se puede hacer lo siguiente. A ver, aquí igual voy a hacer una acotación de la parte de arriba y voy a decir, a ver, quiero acotar esta parte de aquí, desde aquí hasta acá, para entender cuánto es este ancho parcial, ¿no es cierto? Ah, ya, muy bien, esto mide 15. Pero aquí voy a decirle que quiero continuar, que quiero hacer una cota continua, o se conoce también como cota en serie. Yo doy clic y vean cómo automáticamente me da la posibilidad de seguir con la cota. Entonces, bueno, ahora quiero acotar hasta aquí y automáticamente me da la oportunidad de seguir avanzando hasta acá. Y así, entonces, bueno, ya queda esto ahí. Pregunta, nos quedamos en Grace. Ahí le tenemos a Andrés Asmal. No sé si nos escucha Andrés. No nos responde Andrés, seguramente no está con micrófono. Frank Seavichay, ¿nos escucha? Sí, profe. Frank, esas cotas que yo acabo de poner, 15, 10, 15, a su manera de ver, ¿están bien o están mal? Eh, están mal. No, sí ¿Por están qué bien, profe. razón Perdón, sí están están? bien. No me equivoqué, sí están bien, profe. Sí, están bien. Ya, muy bien. Frank dice que sí está bien. Y no sé si por ahí Felipe Juca, si nos escucha, ¿usted qué opina? ¿Está de acuerdo o cree que están mal? Profe, sí está bien, pero yo pensara que sería la acotación en una sola medida y la mitad también representar con la medida. Ya, a ver, es el criterio de Felipe. Verán, honestamente, por cómo tenemos esta figurita, yo creo que está muy bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo la de 50 y tengo aquí estas de aquí, ¿no es cierto? La de 15, la de 10 y la de 15, puedo entender que este ancho parcial total es de 40 y lógicamente, si todo mide 50, yo puedo deducir que acá me quedan 5 y acá me quedan 5. ¿No es cierto? Eso por un lado. Ahora, la forma de acotar puede ser varias, ¿no es cierto? Yo también podía poner una cota grande de 40 y otra cota pequeña de 10, más o menos como lo que hicimos acá, e igual hubiese deducido que si todo mide 40 y tengo este nervio central inclinado de 10, lo que me tiene que quedar a ambos lados es 15, 15, ¿no es cierto? Entonces, ahí en realidad se presta para ambas formas. Que yo lo haga así o que lo haga de la otra forma que les estoy describiendo. Lo que ya sí estaría mal es que yo coja y digo, también quiero acotar esto de aquí para acá. Estos 5 de aquí y por ahí hasta redundar y decir de aquí para acá. Esta de acá. Eso sí ya está mal. Porque estas son perfectamente deducibles con estas 3 de aquí. ¿Correcto? Ya no es necesario. Bueno, gracias a los compañeros por su criterio, estaban bien, ambos dijeron está bien, por ahí Felipe consideraba que se podía hacer uso de las mismas cotas de otra forma, pero estamos bien. Tatiana Guillén, ¿qué más podemos acotar en esta representación diédrica de la figura? ¿Qué nos está faltando? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Tal vez la medida del que está como tipo ángulo o del círculo, la medida de eso. Ya, muy bien, Tatiana. Ahí hay varias cositas que todavía no conocemos, ¿no es cierto? A ver, vamos a representar los elementos circulares.
Recuerden que una de las recomendaciones de la normativa de acotación es acotar los elementos en la vista más expresiva. Yo, por ejemplo, podría tranquilamente, a ver, creo que con estas canales semicirculares no hay dudas, ¿no es cierto? Aquí puedo poner que quiero acotar el radio de esto, ¿no es cierto? Puedo ponerle así, ingresando. Recuerden que esto no es problema. A ver, pongámosle así. ¿Está bien? Tenemos esa medida de ahí. Listo. A ver, no, me arrepiento. Lo que pasa es que luego vamos a tener que ubicar ahí otra cota más. Bueno. Muy bien. Radio 8. Ahora, aquí está muy expresiva la representación de esta semicircunferencia, pero a alguien se le pudo haber ocurrido decir, a ver, representemos la otra acá. ¿No es cierto? Así. Eso que acabamos de poner ahí no está mal. No está mal acotado esos 14 de ahí. Pero no es la vista más expresiva, porque yo ahí no entiendo bien, o al menos se puede prestar a una cierta confusión de si esos 14 son un elemento recto, son la extensión de toda la figura. No está mal, lo reitero, pero más expresivo va a ser poner esa cota de 14 en la vista de planta, aquí. Aquí sí se me hace muy claro a qué obedecen esos 14, ¿no es cierto? Y valga el hecho de que ya está acotado esto para que se den cuenta de algo. Si yo aquí ya estoy poniendo que esto mide 14, yo asocio la vista de planta con la vista de alzado y sé que esos radios 14 están comprendidos entre estos dos segmentos con la línea de eje. Por lo tanto, entiendo que desde este trazo hasta este de acá existen 28, que sería el diámetro, y si todo mide 50, ¿no es cierto? A mí me quedan sobrando en total 22, que tienen que estar redistribuidos equitativamente. 11 por aquí y 11 por acá. ¿Correcto? Vean la importancia de ver cómo una cota, aparte de mostrarme la información puntual de lo que estoy acotando, me permite deducir más información. ¿Y cuál era el fin a la larga de la acotación? Permitir la interpretación o la reproducción de esta pieza. Entonces, si yo ya le mando los planos a algún artesano para que haga esta pieza en madera, hasta ahora, todas las medidas que le hemos ido poniendo le van a ayudar a construir esta pieza sin equivocación. Muy bien, ahora Tatiana también nos decía que sería importante conocer el plano inclinado. Fijémonos en algo. Si yo coloco la siguiente cota, voy a poner una cota lineal desde aquí hasta acá, de 30. Ojo con lo que vamos a descubrir. Primero, que si esto tiene radio 8, que visto como diámetro va a ser 16, ¿no es cierto? Me quedan sobrando 14, y eso quiere decir que este tramo mide 7 y este tramo mide 7. Ya no necesito poner esas cotas, ya se autodeducen. Aparte, si esta mide 30 y este es radio 14, ¿no es cierto? Yo sé que de la figura de 64, restado los 14, ¿no es cierto? Restado los 14, me quedarían 50. Y restado los 30, me quedarían 20. Por lo tanto, el tramo que va desde aquí hasta acá, digamos así, mide 20. Ya no necesito que figure ese 20 ahí, ya lo puedo saber. Y si esto mide 20, y acá, de la altura total de 40, menos estos 20 de acá, también sé que este mide 20. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo de catetos 20. Como son los catetos iguales, ¿no es cierto? Esto es trigonometría, pero en todo caso no está por demás mencionarlo. Yo automáticamente sé que el ángulo de esta hipotenusa es 45 grados. ¿Está bien? Y ya no me importa, en realidad, voy a decirlo así exagerado, no es que no nos importa, pero ya no es necesario que yo conozca cuánto mide desde este punto hasta este punto. Se deduce automáticamente. ¿Está bien?
Entonces, todo esto que les acabo de mencionar, lo he logrado gracias a esta cota de 30. Y con eso estamos ya listos para saber esta parte de aquí. Y básicamente, con temor a equivocarme, pero yo creo que ya no es necesario acotar absolutamente nada más. Está todo. No sé si, a ver, nos quedó faltando preguntarle a Renato Vicuña. Renato, ¿alcanza a apreciar alguna cota que nos falte? No, profe. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Sí, yo creo que No, con esa está todo última bien ya. cota de 30 ya está esclarecido absolutamente todo. Está ya todo listo para que esto quede como plano. ¿Recuerdan ustedes el proceso de la representación? Primero hacíamos un esbozo, posteriormente hacíamos croquis. Esto que hemos estado haciendo es un croquis en el cual puede estar sujeto a cambios. Yo qué sé, los cambios pueden ser desde la forma del objeto, ¿no es cierto? Es decir, a ver, no hagamos esta de radio 14, hagámosle de radio 18, hasta cambiar la ubicación de las cotas. Pero ahorita que hemos logrado una especie de, llamémoslo, perfección en el sentido de que ya tenemos toda la información, ya está bien representado el objeto, esto automáticamente pasa a una revisión para convertirse en un plano. Y este será el documento oficial que yo pueda utilizar para reproducir esta piecita, para explicar esta piecita, y toda la gente que esté involucrada en el área de tecnología, ingeniería, construcción, etcétera, 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 debe estar en la capacidad de, viendo estas tres representaciones de un sistema europeo, saber qué tipo de figura es. Anticipar que lo que yo estoy viendo ahí es esto de aquí. ¿Correcto? No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. Luis Loja, ¿nos escucha? Sí, profe, yo tenía una dudita, disculpe. Cuéntenos. Acerca de las vistas, dijo que también depende de la perspectiva que tengamos nosotros, ¿no? O sea, el resto de partes debemos graficar bien, pero la cara principal podemos deducir dependiendo de, como nos dijo el otro día, de la observación que tengamos nosotros. Claro, Luis. Sí, sí, sí. A ver, vamos un ratito al gráfico. Usted, Luis, tranquilamente pudiera decir, a ver, yo siento o yo anticipo por la forma del objeto o lo que sea, que lo que yo veo desde arriba hacia abajo, esa es la vista de alzado. Esa va a ser mi vista de alzado. Y si es que esa es mi vista de alzado, ¿no es cierto? El perfil lateral izquierdo también va a ser visto desde acá, pero ya no va a ser visto como lo tenemos acá en el AutoCAD, ¿no es cierto? Sino va a ser esta misma figura, pero como que vertical, ¿no es cierto? Como que una orientación vertical. Y la planta pasa automáticamente a ser lo que ahorita tenemos como alzado. O sea, la planta pasaría a ser esta de acá. ¿Por qué cambiaron las figuras o la forma de las figuras? Porque yo he escogido mi vista de alzado a la primera línea, es decir, a esta de aquí. ¿Está bien? Entonces, eso por supuesto, Luis, va a depender de cada persona. O sea, cada persona va a ver al objeto de distinta manera, ¿no es cierto? Por eso yo les he dicho, para que a veces no entren mucho en el debate de cuál mismo sería la vista de alzado, porque esta figurita como tal es interesante, ¿no? Si yo la veo de frente, veo varios elementos geométricos, constructivos, etcétera, etcétera. Si la veo de perfil, también los veo. Si lo veo desde arriba, también los veo. Entonces, ¿cuál mismo es la vista de alzado? Es una figura que, aunque suene un poco extraño, puede ser la vista de alzado cualquiera de las tres. Quizás verle desde atrás, eso sí ya no sería una vista de alzado, porque voy a generarme muchísimos contornos ocultos y más va a ser una confusión. Lo mismo si la veo desde abajo, pero visto desde los perfiles, la parte de arriba o la parte del frente, cualquiera puede ser la vista de alzado. Entonces, yo les he dicho, utilicen a veces la conveniencia, sobre todo si están en capacidad de elegir. En la prueba no podían elegir. En la prueba tenían que ser sistema europeo sí o sí. Pero si alguien por ahí está en libertad de elegir,
puede decir, bueno, si esta de aquí va a ser la vista de alzado, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho en este caso, no voy a adoptar un sistema europeo, sino un americano, porque el perfil del sistema americano sería directamente este. Eso es conveniencia, ¿no es cierto? Por conveniencia lo estoy escogiendo así. Pero sí van a haber figuritas, Luis, y no sé si por ahí alguna de la prueba. A ver, voy a mostrarles la figura 4 de la prueba, que les tocaba a Cristian Carangui, Luis Loja, justo a ustedes, Luis, y Francia Bichay. Esta figurita, por ejemplo, yo creo que nadie va a discutir que la vista de alzado, sí o sí, o sea, por todo lo que se aprecia, es necesariamente esta. Aquí decir que, por ejemplo, esta es la vista de alzado, no le voy a decir que está mal, y si lo ha hecho así, no le voy a reducir puntos por eso, pero yo no veo ni la mitad de cosas que veo viéndole desde esta perspectiva. Entonces, más o menos yo le considero así, Luis. No sé si me hago entender y no sé si esto aclara su incertidumbre. Sí, profe, sí está bien. Tal vez le puedo compartir una imagen del deber que nos mandó para elegir entre las 24 figuras, solo que me dé bien si estaba bien hecho. Tal vez. Claro, por supuesto. A ver, vamos, Ya. vamos con eso. Permítame cerrar un momentito mi aquí y compartan la pantalla para ver. Pues vamos a esperar que Luis nos comparta un momentito la pantalla. Ya está empezando ahí. A ver, muy bien, Luis. ¿Cuál es su duda en este caso de esta figurita? Le tiene el micrófono en silencio, Luis. ¿Ya me escucha, profe? Ahorita. Ahí sí, Ya. Luis, cuéntenos. Ya. Verá, yo estaba haciendo la figura 22 Ya, y correcto. ya, yo le estaba usando esta como la vista principal, pero Es- ve que también esta también se podía utilizar, entonces, bueno, al final me quedé como esta como principal, porque se puede observar estas dos partes de acá, a la cuenta solamente le puse así, Sí, de esta manera. en este caso, Luis, ahí estamos ante otra figura que, a ver, la que usted ha utilizado de alzado está muy bien escogida como vista de alzado, pero si hubiese escogido la que en este gráfico suyo figura como perfil, también hubiese estado bien, aunque suene contradictorio, porque uno puede decir, bueno, ¿y cuál mismo? En este caso, cualquiera de las dos funciona bien como vista de alzado, ¿no es cierto? Aquí Luis y ustedes pueden más bien pensar, bueno, ¿qué me conviene más? Y creo que, claro, Luis dice, si ya coloco esta como vista de alzado, el perfil de esa figura aparece instantáneamente en la misma representación tipo perspectiva que nos muestra el PDF, ¿no es cierto? Entonces está muy bien, Luis, está muy bien en este caso. Van a haber figuritas donde, y conforme más figuritas trabajemos, más fácil les va a hacer deducir cuál va a funcionar mejor como vista de alzado. Pero estas figuritas del PDF, muchas de ellas como que se prestan a un escogitamiento ampliado de cualquiera de las dos. ¿Está bien? Entonces, estamos muy bien en este caso, Luis, con ese debercito. Ya, aquí solamente esta le puse como la de alzado, la principal, esta lateral que sería la derecha, y aquí Ujú. solamente faltaría hacer la parte la parte de vista desde arriba, ¿no? Sería Así desde es, aquí, ya porque le así veo es. desde eso, ya. Por supuesto. Claro, y aquí estamos lógicamente utilizando, y usted ya lo ha puesto incluso en el cajetín muy bien, es un sistema americano. Muy bien, listo. Gracias. Entonces, me alegra que se esté comprendiendo bien esta parte de aquí. Bueno, a ver, tenemos las 7:15. Vamos a dar 10 minutitos de pausa. A las 7:25 retomamos la clase para indicarles qué temas se nos vienen a continuación y qué vamos a hacer de trabajito en estas próximas clases y semanas. ¿Está bien?
Nos, damos estos 10 minutitos de pausa para poder distendernos un poco. Bueno, hecha ya la corrección de la prueba, las notas ya están sacadas. La verdad, hay una cláusula que a nosotros los profesores nos piden en el instituto y es que las notas puedan ser revisadas exclusivamente desde el sistema del SGA del instituto, y para revisar este sistema me parece que tienen que tener todo su tema de suscripción al día. Entonces, estas notas serán subidas, si no fueron subidas ya por personal del instituto, ya ha sido compartido con ellas. Y quiero manifestarles algo. Sobre todo, esta información es de principal importancia a quienes no hayan podido desarrollar todavía las actividades. Si alguien se quedó sin la posibilidad de hacer la prueba, vamos a estar generando una especie de segunda convocatoria a la prueba para el día viernes. Ahora, esto, muchachos, no va a tener la misma calificación. No vamos a tener la misma calificación para esto porque, como les decía, hay que darle el realce necesario a los estudiantes que de alguna manera han buscado cumplir con las actividades en tiempo y forma. Pero no deja de ser una buena oportunidad de recuperar un poco de notas y de esa manera no quedarnos tan relegados. Entonces, ¿cómo va a ser el tema del día viernes? Porque el día viernes ustedes tienen clases. Bueno, la prueba va a estar habilitada todo el día. Espero que de alguna manera, en medio de sus labores, sus actividades, puedan dedicarse a realizar esta segunda convocatoria de la prueba. ¿Está bien? ¿Por qué lo hacemos? No queremos generar facilitismo en el instituto. Nuestros estándares de excelencia son altos, pero también queremos recuperar un poco el sentido de responsabilidad de nuestros estudiantes. Siempre las carreras duales, como son las nuestras en el instituto, con un cierto número de clases remotas, son proclives a una deserción de un grupo de estudiantes interesante. Nuestra misión desde este ciclo en cada una de las materias es evitar este nivel de deserción. Por esa razón vamos a permitir esto. La prueba, que normalmente era sobre 15 puntos, se la va a evaluar sobre solamente 10 puntos, y esta nota sí va a poder ser colocada después. Así en un inicio les figure como un 0, la nota va a ser colocada después. Entonces, es esa información la que les quiero dar en este momento, para que de alguna manera se preparen, se organicen y puedan hacerlo, sobre todo a las personas que no han podido cumplir con estas actividades. ¿Está bien? De la misma manera, yo sé que prácticamente la semana está ya entrada en actividades, pero si a alguien le faltó entregar alguno de los deberes, también lo va a poder enviar. Esta calificación de deberes igual va a tener una calificación por el 60% de la nota. Normalmente los deberes han estado siendo calificados todos sobre 5 puntos. Eso quiere decir que ahora los vamos a calificar sobre 3.5. ¿Está bien? Pero les reitero, es una oportunidad final para que quienes, yo sé que todos ustedes tienen un alto grado de compromiso con los estudios, pero a veces el arrancar, el retomar los estudios puede resultar un poco difícil. Bueno, se abre esta posibilidad, aprovechando que nuestra cátedra no está en paralelo con otras cátedras en el tema de pruebas, y quizás puedan darle un poquito de atención y enviar sus trabajos. Y de aquí en adelante, eso sí, comprometernos a realizar las tareitas de la mejor manera. Bueno, también quisiera que por favor tengan en cuenta que para el próximo, yo no sé si lo dejamos para este viernes, pero de todas maneras lo vamos a extender, para que el próximo día miércoles me entreguen el debercito de las representaciones diédricas con cotas
de las figuritas que mandamos para que les sirva de práctica. ¿Está bien? Justamente el documento que nos estaba compartiendo Luis, yo quiero que escojan 2 figuritas, hagan la representación diédrica a su gusto, es decir, pueden utilizar sistema europeo o sistema americano, y que las acoten. ¿Está bien? Va a ser un primer deber de acotación. Entonces, eso lo vamos a dejar para de hoy en 8, para que quienes todavía no hayan empezado y por ahí están con esta situación de poder dar la prueba nuevamente, que lo hagan y por último el fin de semana se dedican ya a recuperar el tiempo y se igualan en los deberes, ¿no es cierto? Eso. Y finalmente, como información adicional, bueno, ya lo habíamos dicho, vamos a tratar de sacar adelante esta clasecita presencial el próximo día miércoles. Y el próximo día miércoles, muchachos, vamos a empezar con la revisión de las perspectivas, que es a la larga un nuevo tema. No nos vamos a perpetuar mucho en lo que es acotación, porque a la larga, si seguimos trabajando representaciones diédricas y ahora con el tema de las perspectivas, siempre vamos a estar en la posibilidad de poder acotar estos elementos y al acotar estos elementos, pues bueno, estamos trabajando la acotación indirectamente, por así decirlo. Bueno, el día viernes lo que vamos a hacer es la introducción teórica a este tema de perspectivas. ¿Está bien? Yo creería que es muy importante que estén pendientes de esta clase. Normalmente los viernes tenemos un nivel de asistencia muy bajito, pero espero y entiendo que todos los que no asisten se empapan luego de la clase mediante la apreciación del video. Entonces, si tienen la posibilidad de estar presentes, pues qué mejor. De esa manera se aclara cualquier tipo de duda. ¿Qué es las perspectivas? Como quien hacemos un pequeño preámbulo, ¿no es cierto? Es la representación de los objetos, pero ya en 3 dimensiones. Es decir, vamos a hacer objetos en el AutoCAD de 3 dimensiones. Y prácticamente nosotros ya hemos trabajado con estas. Recuerden que cuando hemos ido a estos portales de donde hemos estado obteniendo figuritas, hemos visto perspectivas. Aquí tenemos una, por ejemplo. Eso es una perspectiva. Esa es una representación tridimensional de un objeto que nos permite tener una concepción espacial del objeto, ¿no es cierto? Nosotros discernimos el mundo que nos rodea en 3 dimensiones y estas figuritas se prestan para que nosotros tengamos una mejor sensación espacial y volumétrica de cada una de las figuritas en las que estamos trabajando. ¿Y para qué las perspectivas? Para luego poder tener representaciones o planos un poco más orientados a esta forma que tenemos aquí, ¿no es cierto? Bueno, aquí podemos identificar una pequeña fallita, ¿no es cierto? Aquí está mal ubicada la vista de perfil. Es un error que se encuentra con bastante frecuencia en los portales de internet. Ustedes siempre recuerden que los perfiles deberían ir hacia la derecha. Pero lo importante es que tengan claro esto, ¿no es cierto? Que toda figura se la puede representar diédricamente y se la puede complementar con una visualización tridimensional del objeto que nos permita tener una mejor percepción y comprensión de lo que el objeto es. ¿Está bien? Entonces, tengan eso en cuenta. Entonces, este temita, perdón, lo vamos a estar desarrollando el día viernes. ¿Está bien? Vamos a hacer una explicación teórica bastante puntual, porque como ustedes saben, no es mi estilo entrar a pormenores o a situaciones que más bien puedan llegar a generar confusión. Y la idea es que la clase del día miércoles próximo podamos elaborar una primera práctica de perspectivas en la clase. O sea, aprender a realizar las perspectivas en la clase y con eso tendremos cubierto prácticamente ya un 75% del contenido que tenemos que revisar durante el ciclo de estudios en nuestra materia.
Dicho esto, muchachos, no sé si les queda alguna duda más, algo que quieran mencionar, de repente alguna consulta sobre toda esta información que hemos dado, pues me la dejan saber y encantado estamos para responder.